Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros en este día. Hoy continuamos con nuestra serie Constructores de Reino en una generación anti Dios, parte 15. Los constructores de reino se rigen por principios, y los principios son criterios que rigen los modos de comportamiento de una persona o de una colectividad, tanto en el orden de las acciones como en referencia a las actitudes que se asumen en la vida. Se alude a la idea de principios porque de ellos se derivan todas las consecuencias que inspiran la conducta. ¿Bajo qué parámetros entonces estamos caminando? ¿Cuáles son los principios que están gobernando mi vida? ¿Estaré yo desconstruyendo, que significa deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual y siendo parte del caos? ¿O soy yo un aliado del reino de Dios y estoy construyendo conforme a los principios que el rey ha establecido? Es allí donde Jesús sorprende a sus oyentes al establecer un estándar de principios diferentes al que habían experimentado hasta la época. Sus oyentes, de mayoría judía, tenían las leyes de Moisés, pero sus intérpretes la habían convertido en una serie de normas demasiado pesadas. Jesús dijo a sus oyentes acerca de esto que los líderes religiosos de su época aplastaban a la gente bajo cargas y leyes que ellos no la movían para aligerar las cargas de los demás. Jesús les dice a los nuevos ciudadanos del reino y a aquellos que le escuchaban en Mateo capítulo 23, verso 4, la Nueva Traducción Viviente, que el establishment religioso de la época aplastaba a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Palabras de Jesús. La ley de Moisés no se podía ni se podrá cumplir a su cabalidad nunca, porque no se puede por nuestra debilidad, producto de la naturaleza caída, que representa el pecado que mora en nosotros, y porque tampoco la ley se diseñó para que se cumpliera su cabalidad. La ley fue dada para guiarnos como un tutor hacia Cristo. Y esa ley nos dijera, no pueden cumplirme, no pueden hacerlo por sus propias fuerzas, necesitan la intervención de Dios para poder vivir una vida que agrade al rey. La ley nos decía y nos dice en la cara, deben reconocer que son pecadores y que necesitan a alguien que los ayude a restablecer su relación con el rey y su reino, que precisamente se rompió por causa de la maldición del pecado. El apóstol Pablo magistralmente explica cómo la ley, su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable ante el rey. Romanos capítulo 3, verso 19, Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pablo sigue explicando que nadie puede alinearse a la justicia de Dios por hacer lo que la ley manda. Él dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Romanos capítulo 3, 20, la Nueva Traducción Viviente dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Pero nosotros, los que hablamos del Evangelio del Reino, no podemos basar nuestro mensaje en nuestra justicia propia, porque estaríamos mintiendo. No podemos salir a acusar a los demás y querer mostrar que nosotros no tenemos ninguna lucha, porque eso es mentira. ¿Sabe lo que es eso? Eso es fariseísmo moderno, por más que querramos ocultar la realidad. Para los predicadores de su justicia propia, subir a un escenario a condenar a la gente, eso le da 3 pitos, diríamos en República Dominicana. Pero ellos
se muestran como infalibles. Le dicen a los demás en su cara, te vas al infierno, pero ellos ya ganaron el cielo porque son tan buenos. Y la verdad es que nadie puede, por sus propios méritos, decir que ha logrado algo en relación a su ingreso al reino de Dios. Porque la única forma de ingresar al reino es a través de la fe colocada en su Rey llamado Jesucristo. Por eso Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 3. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Quiere decir esto que porque soy un ciudadano del reino por la fe en Jesús, puedo vivir pecando voluntariamente? ¿Puedo seguir a través de mis actos dándoles la espalda a Dios? Definitivamente que no. Pues los que viven practicando la maldad voluntariamente, el rey no les ha amanecido en su vida. Ok, predicador. Si usted o yo vamos a hablar del evangelio del reino y vamos a amonestar a alguien, debemos hacerlo en amor. Pues también podemos caer en lo mismo que juzgamos y más cuando lo hacemos sin misericordia. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ternura y humildad. Estos términos que Pablo usa para referirse a la iglesia de los Gálatas, la Nueva Traducción Viviente usa estas dos palabras que los identifico como rasgos distintivos de gente que sabe que también puede fallar. Y nunca usaría un púlpito, ni en la calle, ni en las congregaciones, para acusar a aquellos que todavía luchan con muchas ataduras y que necesitan del amado para poder salir de eso. Hagámonos varias preguntas para ir cerrando por hoy. ¿Acaso tú que juzgas no tienes ninguna lucha en tu vida? ¿Eres tan perfecto y has vencido en todos los ámbitos que ya tienes la capacidad de acusar a otros sin evaluarte tú primero? ¿Acaso tú que usas el dedo acusador no sabes que hay 4 dedos que te acusan a ti? ¿Acaso crees que estás de pie por tus propias fuerzas? ¿Sabes? Eso es basura religiosa. Por favor, muéstreme a través del libro que muchos profesan como su base de fe, donde la iglesia primitiva salía a la calle a maltratar a los demás. No me lo vas a mostrar, porque nunca lo hallarás. Ellos predicaban a Cristo y a este crucificado y resucitado. Ellos estaban imbuidos bajo el poder del Espíritu Santo para declarar al amado. Claro, ellos llamaban a su generación a cambiar de mente, a que se arrepintieran y se conectaran nuevamente con el corazón del Padre. Pero lo hacían basados en la vida de Jesús y no basados en su propia justicia. Los constructores de reino no pierden el tiempo en acusaciones sin sentidos a aquellos que aún no han entrado al reino. Los constructores de reino no pierden su tiempo en acusaciones ni siquiera con aquellos que ya han entrado al reino. No, ellos, su meta principal es presentar al rey su reino y establecer sus principios claros en los corazones de aquellos que necesitan ser reconciliados con el rey. Yo creo que hoy es un buen día para que vayas donde alguien, y yo también, sin el dedo acusador, y le hables con amabilidad y gentileza del amado, y diles que Él los ama con amor eterno.
Dios me da una frase esta mañana y es: los constructores de reino no gastan sus energías acusando a los demás, pues ellos saben que si hoy están de pie es porque el rey los mandó a llamar y los perdonó por pura gracia. ¿Qué tal si oramos hasta que las caretas de la hipocresía religiosa caigan por completo? Muchas gracias. Les ha hablado su hermano Freddy Aquino. Bendiciones. Pensamientos de la Escritura que son fuente de esperanza. En el mes de marzo, el pastor Freddy Aquino presenta su nuevo libro, El perdón que desata bendición ilimitada. Es un libro basado en el perdón en las relaciones y el perdón de Dios dado a los hombres. En marzo lo podrás adquirir. El perdón que desata bendición ilimitada.